Diciembre 2025. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos desclasifica más de 11,000 documentos sobre Jeffrey Epstein, un nombre que cada vez que sale a la luz pone a temblar a muchas personas de las altas esferas, pues este señor era maestro de matemáticas y física en la prestigiosa Dalton School en Manhattan. Posteriormente entró a trabajar en Bear Stearns, logró colarse en la élite donde rápidamente empezó a escalar hasta convertirse en un magnate financiero, amasando una fortuna de al menos $600 millones, aunque a ciencia cierta no se sabe cómo acumuló tanta riqueza, pero todo está manchado por una oscura red de menores que vincula a personas importantes dentro del mundo del entretenimiento como artistas consagrados, y los nombres que más llaman la atención son del expresidente de los Estados Unidos Bill Clinton y el del actual presidente Donald Trump. Epstein poseía 2 islas caribeñas privadas donde por más de 2 décadas les entregaba a sus clientes a chicas menores de edad para saciar sus más oscuros fetiches, pero para seguir viendo cómo cada vez se va retorciendo la vida del asesor financiero de millonarios, primero debemos saber que Jeffrey Epstein nació el 20 de enero de 1953 en Brooklyn, Nueva York. Su madre, Pauline, trabajaba a tiempo parcial como asistente escolar y su padre, Seymour, era jardinero del Departamento de Parques y Recreación de la ciudad de Nueva York. Epstein, junto con su hermano menor, Mark, se criaron en un hogar de clase media. Sorprendentemente brillante, Epstein se saltó 2 grados y se graduó de la escuela secundaria Lafayette de Brooklyn a la edad de 16 años, aunque se matriculó en Cooper Union y más tarde en la Universidad de Nueva York a principios de la década de 1970. Nunca recibió títulos en ninguna de las escuelas. Aún así, Epstein consiguió un trabajo enseñando cálculo y física en la escuela Dalton, una escuela preparatoria del Upper East Side, en 1974. Sin embargo, su empleo duró poco. Fue despedido 2 años después por mal desempeño. Antes de que Epstein dejara su trabajo como profesor en la escuela Dalton, pudo establecer una conexión importante con uno de los padres de su alumno, Alan Greenberg, director ejecutivo de Bear Stearns. Impresionado por la agudeza de Epstein con los números, Greenberg le dio un trabajo de asistente en Bear Stearns en 1976 y a partir de ahí Epstein rápidamente subió la escalera y finalmente asesoró a algunos de los clientes más ricos de la empresa. En 1981, Epstein dejó Bear Stearns y estableció su propia firma de consultoría financiera, Intercontinental Assets Group Inc., en la que ayudó a los clientes a recuperar dinero malversado y también ayudó a los clientes que eran malversadores. Fue por esta época que comenzó a decirles a sus amigos y colegas que trabajaba como agente de inteligencia, una afirmación que nunca ha sido verificada. Sin embargo, su asociación con poderosos empresarios que hicieron tratos con una variedad de gobiernos, así como sus extensos viajes al extranjero a mediados de la década de 1980, apuntaban a la posibilidad de que su afirmación pudiera ser cierta. En 1987, Epstein comenzó a asesorar para una agencia de cobranza llamada Tower Financial Corporation, que terminó siendo un esquema Ponzi de $500 millones. Se decía que Epstein era uno de los cerebros detrás del plan, pero terminó saliendo ileso y abandonó Tower unos años antes de que se desmoronara en 1993. En 1988, Epstein fundó J. Epstein & Company, que más tarde pasaría a llamarse Financial Trust Company, una empresa de gestión financiera que supuestamente solo atendía a multimillonarios.
Fue durante este tiempo que se convirtió en asesor financiero del multimillonario Leslie Wexner, quien fue director ejecutivo de L Brands y Victoria's Secret. A partir de mediados de la década de 1990, trasladó su empresa a Estados Unidos, específicamente en las Islas Vírgenes, para evitar pagar impuestos. A principios de la década de los 2000, Epstein amplió su cartera para incluir la financiación de empresas de medios, el desarrollo de financiación de valores y la inversión en fondos de cobertura y nuevas empresas. También creó su propia organización sin fines de lucro, la Fundación Jeffrey Epstein VI, para donar millones a instituciones como la Universidad de Harvard. Hasta el día de hoy, nadie ha descubierto las diversas fuentes de su excepcional riqueza. Con su patrimonio neto promocionado en miles de millones, Epstein vivió la vida de un jet setter y se mezcló con la élite mundial, que incluía al presidente Donald Trump y expresidente Bill Clinton, cofundador de Microsoft Bill Gates, actor Kevin Spacey, el abogado Alan Dershowitz y el príncipe Andrés, la última de las cuales estuvo envuelta en controversia durante años después de que una joven, que fue adquirida por Epstein, dijera a los medios que la obligaron a tener relaciones sexuales varias veces con el príncipe cuando era adolescente, a partir de 1999. Andrew, quien se retiró de sus deberes reales en 2019, pagó un acuerdo a su acusador en 2022. Epstein había proporcionado niñas y mujeres jóvenes menores de edad a sus poderosos amigos e instaló vastos sistemas de vigilancia en todas sus propiedades en Nueva York, Palm Beach y Estados Unidos. Las Islas Vírgenes registraban todas sus actividades sexuales como medio de chantaje, con sus operaciones comerciales establecidas en los Estados Unidos, específicamente en las Islas Vírgenes. Epstein compró una isla adyacente de 72 acres llamada Little St. James. Aquí es donde operaba todas sus actividades de tráfico sexual y donde ocurrían la mayoría de sus actos impuros. Las novias y parejas asociadas con Epstein incluyen a Eva Anderson Dobbin y a Ghislaine Maxwell. Epstein estuvo vinculado sentimentalmente con Anderson Dobbin durante 11 años en la década de 1980. Luego, Epstein conoció a Maxwell, hija del político y empresario británico Robert Maxwell, en 1991. Maxwell ha sido implicada por varias de las víctimas de Epstein como reclutadora o suministradora de niñas menores de edad. En 2009, varios empleados domésticos de Epstein testificaron que Maxwell jugaba un papel central tanto en su vida pública como privada, refiriéndose a ella como su novia principal, quien también se encargaba de la contratación, supervisión y despido del personal a partir de 1992. En el año 2000, Maxwell se mudó a una casa adosada de 7,000 pies cuadrados a menos de 10 cuadras de la mansión de Epstein en Nueva York. Esta casa fue comprada por una sociedad anónima de responsabilidad limitada con una dirección que coincide con la oficina de Jane Epstein & Co. En representación del comprador estaba Darren Indyk, que para ese entonces era el abogado de Jeffrey. Epstein conocía desde hacía mucho tiempo al príncipe Andrés y a Tom Barrack y asistía a fiestas con muchas personas prominentes como Bill Clinton, George Stephanopoulos, Donald Trump, Katie Couric, Woody Allen y Harvey Weinstein. Sus contactos incluyeron a Rupert Murdoch, Michael Bloomberg, Richard Branson, Alec Baldwin, miembros de la familia Kennedy, Rockefeller, Rothschild, al primer ministro israelí Ehud Barak, el primer ministro británico Tony Blair y el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman. Tanto Clinton como Trump niegan haber visitado la isla de Epstein. Jeffrey poseía un jet privado Boeing 727 y viajaba en él con frecuencia, registrando 600 horas de vuelo al año, generalmente con invitados a bordo. El jet, apodado Lolita Express por los lugareños en las Islas Vírgenes debido a su aparente frecuente llegada con adolescentes menores de edad a Little St. James. En 2009, el hermano de Epstein, Mark, afirmó que Donald Trump había volado en el avión de Epstein al menos una vez. Más tarde le dijo a The Washington Post que Trump voló
voló numerosas veces en el avión de Epstein, aunque Mark solo estuvo presente en uno de los vuelos. Según Michael Corcoran, Trump trasladó a Epstein en su propio avión al menos una vez. Bill Clinton fue otro compañero de viaje habitual de Epstein. Clinton voló con Epstein al menos 26 veces, muchas veces fuera de los Estados Unidos. Ya en septiembre de 2002, Epstein había llevado a Clinton, Kevin Spacey y Chris Tucker a África en este avión. Los registros de vuelo publicados no incluían ninguna escolta del servicio secreto para al menos 5 vuelos de Clinton. En 2019, un portavoz del expresidente declaró que en 2002 y 2003, Clinton había realizado 4 viajes en el avión de Epstein, haciendo escalas en 3 continentes, todos con su personal y escoltas del servicio secreto. En el momento del arresto de Epstein en 2019, el portavoz de Clinton declaró que el expresidente no había hablado con Epstein en más de una década y nunca había estado en Little St. James Island, el rancho de Epstein en Nuevo México o su residencia en Florida. En 2002, Donald Trump comentó: "Conozco a Jeff desde hace 15 años. Es un tipo fantástico. Es muy divertido estar con él. Incluso se dice que le gustan las mujeres hermosas tanto como a mí. Y muchas de ellas están en el lado más joven. No hay duda al respecto. Jeffrey disfruta de su vida social". Trump socializó con Epstein desde la década de 1990 hasta mediados de los 2000. El autor Michael Wolff escribió que Trump, Epstein y Tom Barrack eran en ese momento como un grupo de mosqueteros de la vida nocturna. Epstein y Trump socializaron tanto en la ciudad de Nueva York como en Palm Beach, donde ambos tenían casas. Según The Washington Post, una persona que conoció a Epstein y a Trump durante este tiempo señaló que estaban muy próximos y eran uno el escudero del otro. En noviembre de 2004, la amistad de Epstein y Trump colapsó cuando ambos pujaron por la Maison de Alimit, que estaba siendo subastada en Palm Beach. Trump ganó la subasta en 41 millones y revendió la propiedad 4 años después por 95 millones. Ese mes fue la última vez que se registró que Epstein y Trump interactuaron. Años más tarde, Trump dijo: "Lo conocía como todos en Palm Beach lo conocían", afirmando 4 veces que no había sido fan de Epstein y que no le había hablado en unos 15 años. En marzo del 2005, la policía abre una investigación criminal sobre Epstein en Palm Beach, Florida, después de que los padres de una niña de 14 años dijeran que él le pagó por un masaje. La policía reúne más denuncias de niñas menores de edad que dicen que abusó sexualmente de ellas en su mansión, en encuentros que a menudo comenzaban como masajes. En julio de 2006, un gran jurado del condado de Palm Beach acusa a Epstein de un delito grave estatal de solicitud de prostitución, pero el jefe y el detective principal del departamento de policía de Palm Beach luego remiten el caso a una oficina cercana del FBI, diciendo que el cargo no refleja la totalidad de la conducta de Epstein. Al año siguiente, un fiscal federal adjuntó que ha estado trabajando con 2 agentes del FBI para encontrar más víctimas. Presenta un borrador de acusación que describe 60 cargos criminales contra Epstein, junto con un memorando que resume la evidencia reunida en su contra. Los abogados de Epstein se reúnen en Estados Unidos, en la Fiscalía del Distrito Sur de Florida. El fiscal principal era entonces estadounidense, el abogado Alex Acosta, quien en 2017 se convertiría en secretario del Trabajo del presidente Trump. La Fiscalía ofrece poner fin a su investigación si Epstein se declara culpable de 2 cargos estatales. Jeffrey acepta, registrándose como delincuente sexual, y estableció una manera para que sus víctimas obtuvieran recompensas monetarias. El acuerdo, muy criticado, incluye un controvertido acuerdo de no procesamiento o NPA, en el que la Fiscalía Federal otorga inmunidad a Epstein, a 4 cómplices y a cualquier cómplice potencial. Los fiscales acuerdan no informar a la
las víctimas de Epstein sobre la NPA, que se presenta bajo secreto. El 30 de junio del año 2008, Epstein se declara culpable de 2 cargos estatales de solicitud de prostitución y de solicitud de prostitución con un menor de 18 años, y es sentenciado a 18 meses en una instalación de mínima seguridad. Pero lo curioso del caso es que al rico empresario se le permite salir durante 12 horas al día para trabajar en una fundación que había constituido recientemente. Según el Departamento de Justicia, sin embargo, tras solo 13 meses, Epstein es liberado. En 2018, el Heraldo de Miami publica una serie de informes de investigación sobre Epstein, los cuales despiertan un intenso interés en las acciones de este, incluida la idea de que personas poderosas podrían haber sabido o estado involucrado en sus acciones ilegales. Una semana después de los informes del Heraldo, Epstein llega a un acuerdo de último momento en un caso de difamación con el abogado Bradley Edwards, quien representó a mujeres alegando que Epstein abusó de ellas cuando eran menores de edad. El acuerdo pone fin a un caso que se esperaba que trajera testimonio judicial de las víctimas de Epstein por primera vez, pero toda esta investigación se intensifica hasta que el 6 de julio del 2019 agentes federales arrestan a Jeffrey, acusándolo en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York de un cargo de tráfico sexual de menores y un cargo de conspiración para cometer tráfico sexual de menores. El 23 de julio de 2019, Jeffrey Epstein fue encontrado herido y semiconsciente en su celda del Metropolitan Correctional Center de Nueva York, con marcas en el cuello que podrían indicar un intento de suicidio o una agresión. Su compañero de celda negó conocer lo ocurrido y Epstein dijo no recordar nada. Tras el incidente, fue puesto bajo vigilancia por riesgo suicida, aunque días después se le retiró dicha medida. En los días previos a su muerte se produjeron múltiples irregularidades en el manejo de su custodia. Fue dejado sin compañero de celda, no se realizaron los controles periódicos establecidos y los guardias asignados se quedaron dormidos y falsificaron registros, lo que condujo a que Epstein fuese hallado sin vida el 10 de agosto de 2019. Y las autoridades informaron que aparentemente se trató de una autodesvivisión por ahorcamiento, conclusión confirmado oficialmente tras la autopsia. No obstante, las circunstancias inusuales de su muerte dieron lugar a teorías de asesinato defendidas por sus abogados y por un patólogo independiente, quien afirmó que algunas lesiones eran más compatibles con homicidio que con autodesvivisión. El fiscal general William Barr ordenó una investigación tras reconocer serias irregularidades en el sistema penitenciario. Esto dio paso a un sinnúmero de teorías conspirativas, de las cuales la más destacada es que al saber demasiados secretos de altos mandos, estos decidieron silenciarlo, debido a que si Epstein hablaba, la percepción del mundo ante los involucrados cambiaría drásticamente. Lo extraño del asunto es que al día del deceso de Epstein, las cámaras de seguridad sospechosamente no estaban en funcionamiento. El Departamento de Justicia, apresurado por la presión del Congreso para cumplir una ley firmada por el presidente Donald Trump el mes de noviembre del 2025, publicó el viernes 19 de diciembre del 2025 más de 13,000 archivos derivados de las investigaciones sobre Jeffrey Epstein. La publicación de los archivos había sido esperada durante mucho tiempo por quienes creían que el material podría arrojar luz sobre las actividades de Epstein y sus vínculos con hombres prominentes y poderosos. La mayor parte del material procedía de investigaciones sobre Epstein que se remontaban a una investigación inicial abierta por la policía de Palm Beach en Florida de 2005. La mayor parte del material procedía de investigaciones sobre Epstein que se remontaban a una investigación inicial abierta por la policía de Palm Beach, Florida en 2005. También habían archivos de una investigación posterior realizada por fiscales federales de Florida
extendida, la cual concluyó en 2008 con un acuerdo de culpabilidad y de una investigación final realizada por fiscales de Manhattan en 2019 que nunca se resolvió, después de que Epstein muriera en la cárcel mientras el caso seguía su curso, en lo que el forense dictaminó que fue una desvivisión. Muchos de los documentos, que incluían registros telefónicos, bitácoras de viaje y lo que parecían ser expedientes con entrevistas a algunas de las víctimas femeninas de Epstein, estaban en gran medida censurados. Uno de los archivos censurados de 119 páginas y titulado Gran Jurado NY estaba totalmente tachado. Una de las figuras que destaca en los archivos desclasificados es el expresidente Bill Clinton, quien es uno de los adversarios políticos más destacados de Donald Trump. Una imagen mostraba a Clinton reclinado en un jacuzzi con una persona cuyo rostro había sido oscurecido. En muchas de las fotos de Clinton era la única persona cuya identidad podía distinguirse. Los archivos proporcionaban poco o nada, ningún contexto para las fotos. Estas capturas se hicieron públicas después de que en noviembre de 2025 Trump ordenara al Departamento de Justicia que investigara cualquier vínculo entre el expresidente y otros demócratas con Epstein. La fiscal general de Pam Bondi cumplió inmediatamente las instrucciones de Trump y encargó el caso a Jay Clayton, fiscal general en Manhattan, haciendo públicas esas fotos. La Casa Blanca intentó sacar provecho político de la publicación. Un portavoz de Clinton sugirió que la Casa Blanca había urdido la publicación de las fotos para distraer la atención de la propia relación de Trump con Epstein. La Casa Blanca no ha estado ocultando estos archivos durante meses para luego publicarlos a última hora de un viernes para proteger a Clinton, dijo el portavoz Ángel Ureña. Se trata de protegerse de lo que vendrá después o de lo que intentarán ocultar para siempre. Durante meses, Trump luchó activamente contra la publicación de los archivos. Epstein los calificó de engaño demócrata y amenazó con castigar a los miembros del Congreso que votaran a favor de permitir que se hicieran públicos. Pero su nombre apenas se mencionó en los materiales publicados. No quedó claro, sin embargo, si figuraría más en la publicación de los archivos que están por llegar y si el Departamento de Justicia seleccionó el lote inicial pensando en la política. Trump y Epstein fueron amigos cercanos durante años y la renuencia previa del presidente a hacer públicos los archivos suscitaron especulaciones sobre si aparecía en ellos de forma prominente. La mayoría de las fotos de Trump divulgadas ya se habían hecho públicas, incluidas imágenes de él y su esposa Melania con Epstein y Ghislaine Maxwell, quien cumple condena en una prisión federal por ayudar a Epstein a traficar con mujeres menores de edad. Aparecieron referencias escritas a Trump en la libreta de direcciones y los registros de vuelo de Epstein, así como en una libreta de mensajes en la que los asistentes de Epstein le informaban de las llamadas perdidas. Versiones de esos documentos ya eran públicas. Los archivos mostraban cómo Epstein atrajo a su órbita a un espectro extraordinariamente amplio de personajes famosos, desde las estrellas de la música Michael Jackson y Mick Jagger hasta el legendario periodista Walter Cronkite, aunque el material no sugería que estos famosos tuvieran conocimiento de las actividades ilícitas de Epstein o estuvieran implicadas en ellos, constituía un testimonio notable de su capacidad para atraer la atención de los ricos y famosos. Sin embargo, los documentos y las fotos en gran medida guardaban silencio sobre una lista de otras personas conocidas que durante mucho tiempo se han visto relacionadas con Epstein y sus finanzas, incluidos hombres de negocios como Leon Black y Leslie H. Wexner. Como conclusión, este caso nos muestra que todo lo que brilla no es oro. Un hombre multimillonario que parecía tener su vida resuelta guardaba un oscuro secreto, marcado por una red de tráfico de menores que era silenciada por tener contactos con personas poderosas dentro de Estados Unidos. Sin embargo, no debemos olvidar que tarde o temprano todo saldrá a la luz y vemos como años después del fallecimiento de Jeffrey Epstein, su nombre sigue resonando por la manera en que en su momento fueron tratados sus delitos, y gracias a sus extorsiones con materiales comprometedores siempre salía con la suya. Ahora solo falta ver si seguirán publicando material clasificado o si las altas esferas decidirán enterrar todo por miedo a ser juzgados como se merecen.